El solo título de este libro ya me gusta. El sano goce de comer. Ustedes saben que en este programa todo termina en los Beatles, Star Wars y la comida. Cierto. Porque creemos que es algo fundamental. El orden puede en la cambiar vida. dependiendo del día, pero siempre llegamos. Exactamente. Siempre todo termina por ahí. Y es que hay una reflexión súper importante a través de este libro que tiene que ver que en algún momento cambiamos el placer y el goce que efectivamente nos daba alimentarnos por empezar a sentirnos culpables, por empezar a medir todo, por empezar a catalogar qué nutrientes tiene, que si nos hace bien para una cosa, si nos hace bien para la otra, que si me salí de la dieta o no me salí. Hacer las paces con la comida es un acto profundo de resistencia en una sociedad que nos ha educado para estar en constante control de nuestros cuerpos. Es uno de los postulados que tiene este libro de Camila Quevedo Truán, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Camila? Muy bien, gracias. Hola, Camila. Oye, déjame decir que Camila es nutricionista, magíster en trastorno de la conducta alimentaria y peso inclusivo, que ya le vamos a preguntar qué es. También es coach ontológica y tiene estudios de psicología en alimentación, mindfulness y yoga. Especialmente, Camila, te has dedicado precisamente a la gente, y lo mencionas a través del libro, con tus pacientes, ¿no? Así que es. tienen algún tipo de mala relación, vamos a decir, con la comida, que yo diría que con el paso de los años, lamentablemente, somos casi todos. Así es, bastantes personas sufrimos por eso. Bueno, y tú mencionas también que de alguna manera partió contigo misma, porque tú estuviste experimentando que el veganismo, que no, Exacto, y ahí te sí. fuiste dando cuenta que la cosa no era tan así. Así es, yo, estudié nutrición y en ese estudio, claro, me empecé un poco a obsesionar, por mi personalidad, no todos tienen por qué obsesionarse al saber más de los nutrientes. Y empecé como en esta línea de comer muy, muy sano, muy salutista, y obviamente habían corrientes que avalaba esto. Pero después me fui dando cuenta que efectivamente la comida es mucho más que nutrientes, es mucho más de que si como tantas vitaminas, minerales, y me vi en una cárcel mental de mucha regla, de a veces que hacía los eventos sociales, pensaba mucho en comida, y ahí me fui dando cuenta, si bien no es un trastorno de la conducta así descrito, te quita bastante energía mental y mucha salud mental. Y te roba también de la salud social con otros, de compartir, de saber que la comida es mucho más que eso, del conocer culturas, de viajar, de probar, de también flexibilizar con la vida. Hay un asunto y lo comentabas tú, ¿no? No solo de alimentación, sino del rol que le agregamos a la alimentación, al goce, si se quiere, haciendo referencia al título, y al placer. Hay un tema que va mucho más allá de la medición, sino yo diría incluso hasta cierta culpa, ¿no? O sea, claro, permanente, ¿sí? De lo que estamos comiendo. En este caso, la comida puede ser. La culpa está presente en casi todo. ¿Cómo lo tomaste? ¿Coincides con eso? ¿Cómo lo tomaste desde además tu profesión, no? Claro, yo creo que lamentablemente muchos en el intento de poder educar sobre nutrición hemos empezado a catalogar esto de que los alimentos son buenos o malos, de que hay algunos alimentos permitidos o no permitidos. O sea, yo creo que los que me escuchan han tenido la experiencia de ir a nutricionistas que les dicen estos alimentos puedes comer y estos no pueden comer. Entonces inmediatamente empezamos a generar un valor moral a los alimentos cuando en realidad no los tienen. Y empezamos a quitarle goce y esta culpa de, a ver, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, me estará haciendo mucho daño un alimento cuando no existen alimentos que por sí solo pudiesen generarnos daño. A menos que haya una alergia, dices tú. Exacto, Sí, a menos que haya una alergia, alguna intolerancia, que obviamente existen, pero en el fondo comer papas fritas, por ejemplo, que es como lo que todos inmediatamente asociamos, no tiene nada de malo. Tiene un goce, un compartir, y de eso a veces nos perdemos con tanta regla y tanta culpa, a veces vergüenza, que se ve mucho en la consulta. ¿No tiene nada malo si comemos no todos los días o según tú da igual? Es que yo creo que lo importante es empezar a validar que no solo comemos porque tenemos hambre, sino también por gusto también. Por gusto, por disfrute, por el contexto. Y si empezamos a quitarle como tanto valor a cierto alimento, como este alimento lo puedo comer solo en momentos especiales, me voy a dar cuenta que no necesariamente siempre voy a tener que comer torta, por ejemplo, en todos los cumpleaños. Y a veces, un día, me salté la torta y ni siquiera me di cuenta. Pero hay pacientes que me llegan y me dicen, yo no me puedo ir de un cumpleaños sin comer torta. Y uno empieza a conversar y los pacientes te cuentan su historia y efectivamente pasaron toda su vida restringiéndose. Tengo pacientes desde chiquititas, 12 años,
en que efectivamente no podían comer dulces. Todos los hermanos comían, pero no, ella comía postre, fruta. Claro. Bueno, de hecho me hizo mucho sentido en el libro cuando tú hablas, porque como seres humanos sabemos que el gusto por lo prohibido, ¿no? Siempre tenemos el gusto por lo prohibido. Y que si nosotros dejáramos de prohibirnos esas cosas, efectivamente después, como lo tenemos al alcance de la mano, no nos tentaría tanto. Y ¿sabes qué? Me hizo súper sentido, porque yo efectivamente en la casa siempre crecí con muchos dulces y cosas, y me encantan. Y hoy día que tengo, no necesariamente necesito comer todo el día y a cada rato, pero hay algo que me gustó mucho en esa explicación, que tú además dices que cuando uno tiene como un antojo, por ejemplo, y ganas de comer chocolate, no sacas nada con comerte una manzana pensando que se te pase el gusto de chocolate, sino que te tienes que comer el chocolate. Exacto. Y no hay nada de malo en comerse ese chocolate o saciar ese antojo que muchas veces no viene desde un hambre física. El cuerpo, por así decirlo, necesita comer chocolate para generar combustible. Sí, nos da combustible, ok, claro, pero lo puedo sacar de varias fuentes. Pero darnos ese placer, que tú mencionas. Exacto, darnos ese placer también nos ayuda mucho a la salud mental. El cuerpo necesita sentir placer. Claro, porque a veces uno termina comiéndose manzana, galletas, fibra, un montón de cosas y al final igual, además se come chocolate. Eso es típico. Intento como la versión más saludable y pues igual cerramos con el chocolate. Bueno, y algo aquí en el libro que es muy bonito. Dice, ¿quién no ha buscado o utilizado la comida para sentir alguna emoción de calma, placer, evasión o desconexión? Camila hace, de hecho, el resumen de ese placer que sentimos cuando comenzamos con el periodo de lactancia, por ejemplo. Y sirve para describir lo que es el comer emocional, la alimentación emocional y el recordar que todos y todas somos seres emocionales y ansiosos. A mí me abrió toda un portal porque entendí que mi alimentación es emocional. Pues yo en general no tengo hambre. Y a veces pasa. Pero como a cada rato. Claro, cuando nosotros logramos como distinguir que efectivamente el impulso más potente para comer son las emociones, ahí también, claro, se abre un portal de decir, wow, ¿qué pasa si también me doy la oportunidad de empezar a escucharme, empezar a ver, probar que me dé hambre, o probar cuando estoy saciada, o elegir comer cuando realmente quiero comer eso? Claro. Hay una sensación también de libertad, de no depender tanto de la comida, o de tener esta relación un poquito más como fluida, amigable, no como esta cosa de tensión, como ya, mañana no voy a comer más, en verdad ya no debería comer más esto, entonces no compro más esto. Y seguimos como con en este loop de la prohibición, la restricción, y luego viene el atracón o la sobrefijación por ciertos alimentos. ¿Y cómo cruzamos esto con temas cuando ya hay, obviamente, temas médicos, ¿no? Estoy pensando en cuando educamos también a nuestros hijos, hijas, y también tenemos probablemente un tema cultural respecto a lo que nosotros creemos que les hace bien, y a lo mejor sí, efectivamente, les hace bien, y otras cosas que, comillas, les podría hacer mal. En exceso, obviamente, los dulces son un ejemplo, las papas fritas son otro, las hamburguesas son otro, la pizza con piña, con mi amigo Gaito también, puede ser otro. ¿Cómo crees tú que lo podemos como equilibrar, digamos, ¿no? O calibrar respecto a, hay una enseñanza también y todo eso, pero que la culpa tampoco vaya ahí, ¿no? Claro. ¿Cómo lo hacemos cuando son chicos? Digamos? Claro, cuando son niños, ahí lo importante es comenzar a mostrar que los alimentos por sí solos no tienen ningún valor. Que ambos dos tienen, ofrecerle los alimentos, toda variedad de alimentos, tanto fruta, naranja, como también efectivamente galletas y papas fritas, porque los niños van a ver eso en el mundo, en los cumpleaños, en todas partes, y mostrarle que no hay uno más mejor que otro, sino es la cantidad, es el cómo me lo estoy comiendo, el por qué, y empezar como a familiarizarnos con la variedad de alimentos y también permitir que los niños puedan decir, ¿sabes qué? Me gusta esto, no me gusta lo otro. A veces los niños dicen, no quiero comer más, estoy saciado. Y efectivamente, ¿por qué tenemos que seguir obligándolo a comer? Independiente que sea una cazuela de pollo súper nutritiva, el niño está satisfecho. Cuando ya empezamos a implementar como reglas, como te tienes que comer todo el plato, tienes que comer 3 veces a la semana legumbre, ya le empezamos a poner reglas y ideas y creencias que efectivamente puede ser que en ese niño no funcionen. Tienes que comer todo y esas cosas, ¿no? Claro, no. Porque mi mamá que está escuchando me tenía hasta las 5 de la tarde si no me gustaba la comida. Claro, nacimos en esa generación que hay que comerse todo, que hay otros niños que no tienen que comer, que es verdad, no hay que desperdiciar los alimentos, pero también escuchar el nivel de hambre y el nivel de saciedad
es clave para tener una buena relación con la comida. O sea, los niños son comedores intuitivos, que se le llaman, que ellos saben cuándo comer, cuando un niño toma leche. Claro. El niño no va a seguir tomando leche, aunque sabe que es exquisita, la va a dejar. Porque ya se siente saciado. Porque ya se siente saciado. O cuando uno ve a los niños comiendo hasta lo que más les gusta o lo que más les pudiese atraer, lo comen y empiezan a jugar. Claro. Camila, y hay algo que me parece también súper interesante, que tiene que ver con que los alimentos no solo son nutrientes, no solo nos quitan la sensación de que necesitamos algo dulce, y tú lo manifiestas a través de ejemplos de pacientes, por ejemplo, ¿no? Que es todo la conexión que tienen con nuestra historia, con nuestras emociones, nuestra cultura. Camila cuenta, por ejemplo, no los voy a spoilear tanto, pero algo, de un paciente indio que vivía en Chile, que efectivamente en sus primeras etapas obviamente tenía restringido el comer verduras crudas, por ejemplo, porque obviamente en la India los niveles de contaminación son tremendos, y que llegó a su consulta con niveles de azúcar altos, de colesterol, pero ella decía, no lo voy a mandar a comer ensaladas, porque obviamente esta persona no lo tiene en su ADN, ¿no? O esta persona que tenía ganas de comer galletas, pasteles, y dijo, voy a ir a comprar, y terminó comprando los ingredientes y hizo el pastel que le hacía su abuelita, porque lo conectó en realidad con eso, y comió un poquito y quedó feliz. Esa conexión con lo que nosotros somos y con lo que nosotros vivimos es súper importante tenerla presente. Claro, y ahí también cuando validamos eso, por ejemplo, este paciente indio que me decía, para mí comer verduras crudas es sinónimo de enfermarme. Claro. Y lo más probable es que él nunca coma eso, independiente que sabe que es seguro y todo, no le genera placer. Y ahí es validar que efectivamente él tiene una educación, tuvo una historia que le hizo comer diferente. Y no vamos a forzar algo que no salió. Claro. Y tiene otras fuentes para comer. O también esto del postre, que es muy linda esa historia. A mí me emocionó mucho cuando ella me dijo como, ¿sabes lo que hice? Fui y me cociné el postre de mi abuela. Y la diferencia está que ambas dos opciones eran dulces. Claro. Ambas dos opciones eran un postre dulce y que se podría catalogar como súper tildes malo. Pero la experiencia de comer el postre que le hizo la abuela fue gratificante, fue sensación de cobijo, fue como recordar lo familiar versus tener un atracón de cosas dulces porque se sentía sola. Ahí está la gran diferencia. Cuando uno también valida su historia y elige desde algo mucho más que lo que la mente dice, si esto está malo, si esto está bueno, o solo, necesito ir a apagar mi emoción. A ver, ¿por qué estoy sintiendo esto? Echo de menos a mi casa. ¿Qué puedo hacer para sentirme un poco más familiarizada? Y ella tuvo esa genial idea de cocinar el postre de su abuela. Qué interesante. Estaba pensando un poco en cómo nos crían, ¿no? La culpa desde diferentes lugares, y en este caso de la comida. Ahora, en el más amplio sentido, pero conectándolo con tu trabajo, ¿cómo comemos nosotros en general? ¿Comemos bien? ¿Depende de las edades? ¿Depende de los lugares? ¿Estamos muy marcados por ese tipo de cosas? La gente que es mayor, por ejemplo, no condice con, comida chatarra, por ejemplo, ¿no? O sea, a mi mamá le pongo una hamburguesa, no se la come ni por si acaso. Pero ella come comida de casa, para lo que ella determina comida de casa, que esa es como, el resto como que no fuera comida, no es almuerzo, por ejemplo. Hay un tema generacional ahí. Sí, hay mucho. Nuestros chicos y chicas también lo ven desde otro lugar, desde otra manera. Claro, yo creo que la generación y obviamente el desarrollo económico y social del país va influenciando en las prácticas de comer, en las rutinas, en las creencias. Claro, la oferta también. La oferta, claro, los accesos que tenemos. Yo creo que voy a hablar de mi experiencia en la consulta y también de lo que he ido aprendiendo y lo que es la actualidad. Yo creo que ahora el chileno, por así decirlo, si hablamos de nuestra sociedad, tiene poco tiempo para comer, siente que necesita mucho tiempo y trabajo para comer sano, por así decirlo. Uh-huh. Y cree que la forma de comer sano es solo una. Claro. Como tengo que comprar superfoods, que son carísimos y no es necesario. Tengo que hacer lo que la influencer no sé cuánto dice porque la flora intestinal. Y a veces el comer sano puede ser simplemente escucharnos. A ver, tengo acceso a esto, ok, tengo el tiempo para esto. Estas son mis opciones, ¿cómo lo hago fácil? ¿Cómo hago que la comida realmente la disfrute y me sienta nutrida?
Porque uno también siente cuando comió algo rico y más reconfortante. O sea, la sensación de comernos una cazuela de pollo en invierno es muy distinto a comerse un paquete de papas fritas caminando, por así decirlo. Como que hay algo ahí que yo creo que necesitamos empezar a desarrollar, que efectivamente lo saludable puede ser muy distinto para diferentes personas. Lo mismo actúa con el desagrado por la comida, lo mismo pero en lo opuesto respecto a una cuestión que no hay caso, no me entra, o a lo mejor el momento en que la estoy comiendo no da, o hay cosas que no entran nunca, digamos, ¿no? Claro. También hay vínculos incluso con emocionales también, ¿no? Y sobre todo los traumas de infancia que nos sí, hacían comer totalmente. Digamos que íbamos a tener los ojos verdes y no pasó. Eso también, ahora que tú me mencionas sobre, o sea, la pregunta que me hiciste anteriormente sobre los niños, efectivamente, cuando no estamos expuestos desde pequeños a comer variedad de alimentos, verduras, frutas, legumbres, pescado, huevo, toda la variedad de alimentos, así como comida casera, lo más probable es que cuando grandes no las queramos. Entonces, si nosotros queremos empezar, por ejemplo, a educar a los niños a que haya una fluidez con la alimentación, que la relación con los alimentos sea más bien amigable y nutritiva, y que puedan elegir también, es mostrarle variedad. Entonces, si yo, generalmente mis pacientes que no comen ni frutas ni verduras, ni cosas como integrales, así como lentejas, como más grano, efectivamente cuando chicos nunca estuvieron expuestos. Claro. Mira, aquí el Lee nos dice, enlacemos esto con lo que hablamos el viernes pasado de la microbiota, que hablábamos precisamente de cómo el placer podía hacernos, a lo mejor como uno decía que había que conquistar por la guatita, había que tener, bueno, también menciona la microbiota aquí, sí. Camila, en el libro. Es fundamental, también, claro. Sí, pues es importante, ¿no? Es muy importante y la microbiota, aparte que, bueno, se nutre de fibra, también se ve muy dañada con el estrés. Entonces a veces hay personas que, claro, pueden comer, por así decirlo, muy pensado, muy perfecto, muy nutritivo, pero tienen un nivel de estrés, duermen poco, su alimentación está llena de endulzante, la microbiota no va a estar del todo sana o del todo beneficiosa, como se llama. Bueno, aquí a propósito de lo que mencionabas, hay una parte súper que me gusta mucho por el concepto, que dice, no existe ningún alimento que por sí solo nos pueda generar daño, es el conjunto de hábitos que incluimos en nuestras rutinas sumado a varios factores biológicos y demográficos lo que puede determinar nuestra salud. Básicamente debemos ir rompiendo con las reglas restrictivas y enjuiciadoras que la sociedad, la cultura de la dieta o incluso nuestra propia mente han impuesto sobre lo que debemos o no debemos comer, lo que la alimentación intuitiva llama a desafiar a la policía alimentaria. Esa voz interna que nos critica, castiga o nos juzga por nuestras elecciones alimentarias. Alimentación intuitiva. Sí. Y desafiar a la policía alimentaria. Claro. Esa es como la tarea. Y eso es la alimentación intuitiva es algo súper estudiado, es algo que se han hecho revisiones sistemáticas en metaanálisis de ver el impacto que tiene en la salud, y efectivamente es como la manera más amigable de relacionarnos con la comida. ¿A qué te refieres con alimentación intuitiva? No recuerdo, en 1980 parece, empezó a surgir esta como ola de las dietas restrictivas no funcionan, no ayudan a perder peso, dañan la relación con la comida, porque persona que intenta, o sea, que se somete a alguna dieta restrictiva para perder peso, cosa muy usada. Sí, pues muy habitual. Muy habitual. Inmediatamente ya empezó a dañar su relación con la comida. Sí. Entonces, la alimentación intuitiva nace en respuesta a que el foco de la nutrición no tiene por qué ser algo para modificar el cuerpo físico, la apariencia, o no espera cambios en el cuerpo, sino más bien el que empecemos primero es como desafiar toda la cultura de la dieta, el dejar de enjuiciar si los alimentos son buenos o malos, empezar a conectar con el hambre y con la saciedad, esta policía alimentaria que a veces uno está comiendo y alguien te dice, ¡ay! Estás comiendo, no sé, papas fritas con ketchup. Todas esas cosas, empezar a desafiarlas y empezar a conectarnos más con nosotros. Él habla de la actividad física desde lo gozoso, desde el disfrute, más que desde el desarrollar masa muscular o perder grasa, sino más bien sostener una actividad física que a uno le guste, que a uno le haga sentir bien, que me aporte, que me dé salud mental. Y claro, después son 10 principios, y el último principio, después de pasar por todo esto, habla acerca de que efectivamente
podemos tomar elecciones alimentarias que honren mi salud, sabiendo que hay alimentos mucho más funcionales que otros, pero pasando por una serie de otros principios que nos hablan que el peso no es determinante, que el peso es un número nomás en el cuerpo humano. Para poder ver la salud de una persona, uno tiene que ver analíticas, uno tiene que ver los hábitos, uno tiene que ver cómo es la vida de la persona. Con el número de la persona y la estatura, yo no puedo decir si es sobrepeso, es obeso. No, eso ya no se ocupa. Sí, es todo un contexto, es mucho más global. Y para que haya tranquilidad también hay otro concepto que Camila usa en el libro, que es el de la habituación, que esto no es de un día para otro. Exacto. Que es un trabajo, que es empezar a validarse, empezar a escucharse, es un proceso. O sea, años de cultura de la dieta y de un día para otro vamos a estar súper conectados, es difícil. O sea, es prácticamente imposible porque estamos acostumbrados a otras cosas. Claro. Hay algunos trabajitos, algunas tareas que nos da Camila también para ir haciendo aquí, para hablar de la alimentación intuitiva, para terminar con eso, uy, que me salí de la dieta, o toda la semana como bien, pero el fin de semana me salgo, irlos cambiando y ir teniendo una relación más saludable. Así que, Camila Quevedo, muchas gracias por haber estado con nosotros, y el sano goce de comer, aprende a ponerle fin a la cultura de la dieta, está disponible en todas partes. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Camila. Gracias a ti por terminar con las dietas. Sí, la culpa, necesario.